Amigos, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 15, y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y pues damos comienzo, doctor. Pues sí. Vamos con la lectura 15-9 de marzo 12 de 1923. Privación de Jesús y efectos que produce. Cómo Jesús sufrió el alejamiento de la divinidad. Me sentía morir de pena por la privación de mi dulce Jesús, y si bien Él lo hace como relámpago que huye, entonces, no pudiendo más y teniendo Él compasión de mí, ha salido de dentro de mi interior, y yo en cuanto lo he visto, le he dicho: amor mío, qué pena, me siento morir sin ti, pero morir sin morir, que es la más dura de las muertes. Yo no sé cómo la bondad de tu corazón puede soportar verme en estado de muerte continua, solo por causa tuya. Es curioso, o sea, siempre que Luisa busca a Jesús, que se desespera porque lo quiere ver, siempre Jesús sale de su interior. O sea, ¿esto qué nos muestra? Yo creo que todo con ella, ¿verdad? Que está sí, con pero ella yo creo que va más allá. Hay algo que debemos ir como comprendiendo. La presencia sensible de Jesús, o sea, el verlo, yo podría decir que es un estorbo para la vida en la divina voluntad. Y eso, bueno, se lo hace ver más adelante, ¿no? Ya en libros por ahí de los 20, 30, en donde le dice que no es, que cuando él se separa, ya no es porque quiere castigar nada más, sino porque la quiere dejar en posesión de algo que es superior a él, que es su voluntad. Y le dice: no te desesperes, mi voluntad me contiene a mí. Y cuando ya no puedas, o sea, que te sientas muy desesperada, dice: toca mi voluntad y yo me aparezco. ¿Qué quiere decir? Que a lo que debemos aspirar es a estar totalmente sumergidos en la divina voluntad, y la parte sensible, la parte de afuera, no tomarla muy en cuenta. Y si para Luisa la presencia sensible de Jesús era un estorbo, nosotros desafortunadamente no tenemos la presencia sensible de Él. La tenemos en la Eucaristía, pero bueno, es recibirlo, pero no es esa cercanía, ese diálogo, ese estar con Él. Pero yo digo, si la presencia sensible de Jesús, si Jesús es un estorbo para vivir en la divina voluntad plenamente abandonado, ¿qué será todo lo nuestro? Pues sí. ¿Qué serán nuestras costumbres religiosas, nuestros hábitos, nuestras oraciones incluso? Son las piedras de tropiezo tremendas. Así es. Sí, Jesús sería estorbo porque ya no nos movemos, decimos ya llegamos a donde queríamos llegar. Así es. Y a Luisa eso es lo que le hace ver. Es que mi presencia te absorbe tanto que no te permite estar abandonada totalmente en mi voluntad. Dice: yo me sustraigo para que aprendas a vivir con mi voluntad, pero mi voluntad me contiene a mí. Sí. Pero sí debe haber sido muy difícil para Luisa. Así es, totalmente de acuerdo. Pero a mí donde me lleva es a eso, ¿no? Si eso es un estorbo, ¿qué será lo que nosotros tenemos? No, tremendo. Sí, pues. Es el sentirse ricos ya de algo y ya no buscar. Así es, así es. Y Jesús: hija mía, ánimo, no te abatas demasiado, no estás sola en sufrir esta pena, también yo la sufrí, como también mi querida mamá, oh, cuánto más dura que la tuya. Cuántas veces mi gimiente humanidad, si bien era inseparable de la divinidad, pero para dar lugar a las expiaciones, a las penas, siendo éstas incapaces de tocarla, yo quedaba solo y la divinidad como apartada de mí. Perdón, esto nos explica aquel por qué me has abandonado de la cruz.
En que en muchas ocasiones se dice que Dios se retira de él. Bueno, se retira en cuanto a la percepción que tiene Jesús de la divinidad. Pero no se puede retirar porque él mismo es la divinidad, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que vale la pena el ponerlo. Oh, cómo sentí esta privación. Pero esto era necesario. Tú debes saber que cuando la divinidad puso fuera la obra de la creación, puso también fuera toda la gloria, todos los bienes y felicidad que cada una de las criaturas debía recibir, no solo en esta vida, sino también en la patria celestial. Ahora, toda la parte que correspondía a las almas perdidas quedaba suspendida. No tenía a quien darse, entonces yo, debiendo completar todo y absorber todo en mí, me expuse a sufrir la privación que los mismos condenados sufren en el infierno. Perdón, esto es otra cosa que también es interesante. O sea, lo que Dios sacó de sí está destinado o estaba destinado para cada uno de nosotros. Dios sacó algo de sí para Alejandro, Dios sacó algo de sí para ti, Elvi, para mí y para cada uno de nosotros. Pero si nosotros lo rechazamos, eso se queda en el aire. Suspendido ahí. Suspendido. Entonces Jesús, uno de sus labores de Jesús es tomar todo aquello, vivirlo, pero para vivirlo y repararlo debe sufrir la pena de la persona que no lo quiso aceptar. Y esa es la pena del infierno. ¿Sí? Sí. La pena de todos aquellos que se separaron totalmente de Dios y que continuaron así hasta el final. Entonces es curioso, ¿no? Sí, que debe ser una pena tremenda. Así es, definitivamente. Pero al mismo tiempo es una gloria inmensa. Por eso es que Jesús adquiere la gloria universal, porque tiene que ir pasando alma por alma en él y rehaciéndola y dándole al Padre todo lo que aquella alma debería de haberle dado. Entonces tiene que hacerlo incluso con los condenados. Lo de Dios no se puede quedar en el aire, ¿no? Sí. Lo estoy diciendo, lo voy a decir en forma material, pero es un trabajo tremendo también de Jesús, un trabajo enorme. Uh-huh. Así es. Y ese es lo que le llevó 33 años hacerlo, ¿no? Uh-huh. Oh, cuánto me costó esta pena. Me costó pena de infierno y muerte despiadada, pero era necesario. Debiendo absorber todo en mí, todo lo que salió de nosotros en la creación, toda la gloria, todos los bienes y felicidad, para hacerlos salir de mí de nuevo, para ponerlos a disposición de todos aquellos que quisieran aprovecharse de ellos. Debía absorber todas las penas y la misma privación de mi divinidad. Ahora, todos estos bienes absorbidos en mí de toda la obra de la creación, siendo yo la cabeza de la que todo bien desciende sobre todas las generaciones, voy buscando almas que me asemejen en las penas, en las obras, para poder participar tanta gloria y felicidad que mi humanidad contiene. Pero no todas las almas las quieren aprovechar, ni todas están vacías de sí mismas y de las cosas de acá abajo, para poderme hacer conocer y después sustraerme. Y en estos vacíos de ellas mismas y del conocimiento que han adquirido de mí, formar esta pena de mi privación, y en la privación que sufre, venga a absorber en ella esta gloria de mi humanidad que otros rechazan. Si yo no hubiera estado casi siempre contigo, tú no me habrías conocido ni amado, y este dolor de mi privación no lo sentirías ni podría formarse en ti, y en ti faltaría la semilla y el alimento de este dolor. Oh, cuántas almas están privadas de mí, y tal vez están aún muertas. Ellas se duelen si se ven privadas de un pequeño placer, de una bagatela cualquiera, pero privadas de mí no tienen ningún dolor, y ni siquiera un pensamiento. Así que este dolor debería consolarte, porque te da la señal segura de que he venido a ti y que me has conocido.
y que tu Jesús quiere poner en ti la gloria, los bienes, la felicidad que los demás rechazan. O sea que el dolor por la privación de Jesús, o sea, es un dolor que viene a asegurarle al alma, primero, que lo ha conocido, eso es interesante, y segundo, que en ese dolor es donde Jesús va a depositar en ella toda la gloria y todo lo que absorbe de las almas que no lo aceptan, y lo va a depositar en ella, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Haciéndola partícipe de la gloria universal que Él tiene. Nosotros, ¿cuándo sentiríamos nosotros la privación de Jesús? O sea, porque ella siente la privación, y ojo con esto, ¿vive en la divina voluntad? Sí. ¿Tiene la divina voluntad como vida? Sí. Y sin embargo, siente la privación. Sí. La privación de algo externo, que es la visión de Jesús. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y yo cuándo la siento? A lo mejor cuando estamos en aridez, un desierto, una cosa que sentimos la privación de Jesús. Sufrimiento. En un sufrimiento. O sea, ¿qué más? Yo no sé si les ha pasado, pero yo pienso que es general. Cuando por alguna razón no podemos leer, el primer día o el segundo día, algo nos hace falta. ¿Sí? Algo. Sentimos que no estamos completos, y hasta que empezamos a leer nuevamente. Pero si eso se prolonga, se pierde el ánimo de seguir. O sea, como que se cae. Y aunque volvamos a leer, nos cuesta trabajo nuevamente encarrilarnos. ¿Sí? Esto yo lo veo como una señal segura de que aún la vida de la divina voluntad no está instalada en nosotros. O sea, porque si estuviera instalada realmente, ya no tendríamos esa sensación de, no puedo decir de rechazo, sino de indiferencia, ¿no? De frialdad, de que se vuelve frialdad, ¿no? Y es que yo pienso que Luisa, como ya estaba en la divina voluntad, por eso puede tener tanto acceso a Jesús. También, digo, viéndolo como que si tenemos libre albedrío, nuestro libre albedrío debe ser libre y no estar muy atado a un lado o al otro. Si tuviéramos a Jesús visible, ya estaría muy difícil que optáramos por no estar con Exacto. Él. También, así es. Sí. Y otra de las cosas, por ejemplo, la visita diaria de Jesús a Luisa, pues para nosotros, bueno, cuando menos así es como yo lo veo y como lo pienso, para nosotros debería de ser la Eucaristía. O sea, la Eucaristía ya no es el ir a misa en el sentido tradicional. Voy a oír misa, no. Voy a encontrarme con Jesús, porque ese es el encuentro diario con Él. Un momento, lo que duremos ahí, pero es ese encuentro personal con Jesús, ¿no? No sensible en el sentido de vista, pero sensible en la parte espiritual. Así que, bueno. Y fundirnos en él, doctor, ahí en la misa, en toda su pasión, su vida. Su pasión, todo lo que él está. Y ahí nos estar fundidos con él en la misa para realmente estar participando, fundidos en él ahí, en esa misa. Exactamente, ¿no? Así es como debe ser, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 1510, de marzo 18, 1923. ¿Cómo se toma posesión de los bienes que contiene el divino querer? Estaba todo abandonándome en la santísima voluntad de mi dulce Jesús, a pesar de que me sentía privada de él y como traspasada en el corazón. Y pensaba entre mí, ¿para qué ha servido el haberme hablado tanto de su eterno querer si ahora me ha dejado? Es más, sus mismas palabras son heridas a mi corazón que me lo desgarran en pedazos. Si bien estoy resignada, beso esas mismas heridas que me laceran, la mano que me hiere, pero siento a lo vivo
que todo para mí ha terminado. Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y poniéndome sus brazos al cuello, me ha dicho: hija mía, no temas, nada ha terminado entre yo y tú. Tu Jesús es siempre para ti tu Jesús. La cosa que más fuerte vincula al alma es perder su voluntad en la mía. ¿Cómo puedo dejarte? Y además, si tanto te he hablado de mi querer, son tantos vínculos de unión indisoluble que he puesto entre yo y tú. Mi eterno querer, hablándote, vinculaba tu pequeño querer con los vínculos de mi eterno querer, por cuantas palabras te decía. Además de esto, debes saber que al crear al hombre, nuestra primera suprema voluntad fue que debía vivir en nuestro querer, y debiendo vivir en él, debía tomar de lo nuestro para vivir a nuestras expensas, correspondiendo a nuestra voluntad, con tantos actos divinos por cuantos actos humanos hacían la nuestra. Y esto para enriquecerlo con todos los bienes que nuestra voluntad contiene. Pero el hombre quiso vivir en su querer, a sus expensas, y por esto se exilió de su patria y perdió todos estos bienes. Así que mis bienes quedaron sin herederos, eran inmensos y ninguno los poseía. Entonces entró mi humanidad para tomar posesión de todos estos bienes, con el vivir a cada instante en este querer eterno. Quiso vivir siempre a sus expensas, nacer, crecer, padecer, obrar y morir en el eterno beso del querer supremo. Y a medida que vivía en él, así me venía dada la posesión de los tantos bienes desocupados que el hombre ingrato había puesto en el olvido. Ahora, hija mía, mi sabiduría infinita con haberte hablado tanto de mi querer, no ha sido solo para darte la simple noticia, no. Ha sido para hacerte conocer el vivir en mi querer, los bienes que hay en él, y mientras haces el camino en él, tomas la posesión de ellos. Mi humanidad hizo todo, tomó posesión de todo, no para mí solo, sino para abrir las puertas a mis demás hermanos. He esperado tantos siglos, han pasado tantas generaciones, esperaré aún, pero el hombre debe regresar a mí sobre las alas de mi querer, de donde salió. Por eso, sé tú la primera bienvenida, y mis palabras te sirvan de acicate para tomar la posesión, y de cadenas que te aten tan fuerte que no te dejen salir jamás de mi voluntad. Bueno, muchas cosas que nos ha dado a conocer aquí, ¿no? Entonces, Jesús vuelve a repetir que Él toma posesión de todos los bienes que las criaturas han dejado. Esto, bueno, se lo quiere compartir al alma que quiera vivir en su voluntad. Pero aquí al final hay algo que realmente necesitamos aclarar porque hay muchas dudas. Dice: por eso sé tú la primera bienvenida en este reino, en este lugar, porque no ha habido otro que haya entrado para obtener todo lo que él obtuvo. Nos reafirma con otras palabras de que Luisa es la primera en llegar a vivir en este ambiente, cosa que en muchos lugares, repito, se está poniendo en duda. Y sobre todo las personas que tratan de combinar, de mezclar la santidad humana con la santidad divina, y no pueden como llegar a creer, yo diría, no a creer que Luisa sea la primera, habiendo habido tantos santos que han hecho tantas cosas tan portentosas, tan grandes con la santidad humana, y no aceptan que Luisa sea la primera en vivir esto, ¿no? Bueno, pues es una ratificación más que Jesús hace, ¿sí? de este punto, ¿no? Y también, la criatura va tomando posesión de los bienes del querer divino conforme va haciendo sus actos y va haciendo camino, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso va cada día tomando y tomando más y más y más. Así es. Por eso aquí lo dice, ¿no? Uh-huh. Es en donde está. Dice:
Dice, mientras haces el camino, en él tomas posesión de ellos, de los bienes. Dice, ha sido para hacerte conocer el vivir en mi querer, los bienes que hay en él, y mientras haces el camino, en él tomas la posesión de ellos. Que eso es lo que Jesús nos está queriendo no decir, sino que entendamos que todo lo que él contiene no es para él. No es para él, es para nosotros. Entonces él lo toma, lo asume, pero para que nosotros podamos tener acceso en él a esos bienes. Así que, bueno, ¿quieren la gloria universal? Sí, sí la queremos. ¿Sí? A hacer camino. Ambiciosos. Así es. Sí, muy bien. Seguimos con la siguiente, que es la 1511, de marzo 23 de 1923. Dolores de la celestial mamá y cómo el fiat divino obró en ellos. Estaba pensando en los dolores de mi mamá celestial, y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, el primer rey de los dolores fui yo, y siendo yo hombre y Dios, debía concentrar todo en mí para tener el primado sobre todo, aún sobre los mismos dolores. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que traspasándola, la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor, sino por derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Mientras esto decía, me parecía ver a mi mamá frente a Jesús y todo lo que contenía Jesús. Los dolores y los traspasos de ese corazón santísimo se reflejaban en el corazón de la dolorosa reina, y por cada uno de los reflejos se formaban tantas espadas en el corazón de la traspasada mamá. Y esas espadas eran selladas por un fiat de luz, en la cual ella quedaba rodeada en medio a tantos fiat de luz fulgidísima que le daban tanta gloria que faltan las palabras para narrarla. Entonces Jesús ha continuado diciéndome: No fueron los dolores los que constituyeron reina mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo, y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido. Y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. Bueno, o sea, más o menos nos ha ido planteando cuáles son los dolores de la Virgen. Los dolores de Jesús. O sea, nos han hablado hasta ahora de cuántos dolores. 7 dolores. ¿Y será nada más esos? No, fueron infinitos. O sea, ella recibe los reflejos de Jesús, y en esos reflejos van todos los dolores de Jesús. O sea que María, esa es una de las razones por las que María se está considerando su papel de corredentora, porque está llevando a cabo el mismo proceso de sufrimiento de su hijo. Y si lleva el mismo proceso, lleva la misma finalidad, los mismos logros. O sea, sufriendo lo que sufre Jesús, logra lo que logra Jesús y obtiene la redención para toda la humanidad. ¿Sí? Pero en realidad los dolores de María son inmensos, no hay forma de contarlos. Y uno diría, bueno, es que sí se podrían contar, ¿no? O sea, por ejemplo, los dolores de los latigazos de Jesús, ¿cuántos fueron? Según el Evangelio, 40 menos 1.
39. Según las revelaciones privadas fueron cientos. ¿Sí? ¿Cuántas espinas? ¿Cuántos clavos? Sí. 3 clavos. ¿Cuánta lanza? Una sola lanza que lo atraviesa. O sea que como que podríamos medir perfectamente los dolores de Jesús. Pero eso es en cuanto a cantidad visible. Externos. Externos. Ahora, si entendemos que cada acto de criatura hecho sin la unión con la divina voluntad es un dolor que se le está infringiendo, podemos entender la magnitud, la inmensidad de los dolores, que todos esos están en la pasión interior de Jesús, en la pasión del amor, en la pasión del pecado. Y esos mismos se reflejaban en María. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en María? Los dolores que le causa toda la familia humana, que está recibiendo ella por reflejo, todos los actos de toda la familia humana realizados fuera de la divina voluntad. Tremendo. Sí, pues, Tremendo. Sí, aquí me causa, nada más aquí donde dice, en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. O sea, ella nunca puso ninguna resistencia a ningún dolor que le infligiera tanto la humanidad de Jesús como la divinidad, ¿verdad? Así es, porque siendo la misma vida no puede sino querer lo mismo que la divinidad quiere. Y hay algo que es importante, porque luego la mente como que se rehúsa a creer tanto dolor, tanto sufrimiento. Sin embargo, creo que aquí lo dice, o sea, es el fiat divino, o sea, la segunda persona de la Trinidad, la que multiplica ese dolor, ¿no? Porque dice, mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas. O sea, que él multiplicaba un dolor por tantos como se necesitaban, un flagelo por tantos como se necesitaban, una espina, en fin, infinito, ¿no? Infinito. Y quien viva en la divina voluntad tiene que compartir esos dolores también. Los va a compartir, o sea, quizá en algunas personas esto es lo que es un poquito difícil poder valorar. Por el hecho de tener la misma vida de ellos, tenemos exactamente las mismas obras. Sí. Entonces se puede considerar que la criatura es copartícipe de todo esto. Pero seguramente habrá almas que Dios escoja, Él sabrá quién, para compartirlo, pero también en la parte ya física, sensible. Sí. Porque, por ejemplo, alguien vive en la divina voluntad, pero no tiene esa conciencia de lo que está pasando. Probablemente quizá en el 4º grado, ¿sí?, ya se haga consciente todo lo que se está sufriendo, todo lo que se está pasando. Y por eso diga Jesús que en algún momento tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. No solamente en la obra externa, sino en lo que la divina voluntad pone en el interior, y a lo mejor es los sufrimientos. ¿Quién sabe? Y eso le corresponde a Dios el decidirlo y el decidir a quién se lo participa y a quién no. Sí. Ahorita lo que nos podemos dar cuenta es, irnos dando cuenta es de todo el sufrimiento que estamos causando a Jesús, de ver el mundo como está, de ver las criaturas como están. Y ya sí nos podemos dar cuenta, aunque estemos en el 1er grado, de todo ese sufrimiento que tiene Jesús y nos empieza a doler un poquito. Pues empezamos a imaginar. Nos imaginamos lo que está sufriendo por todo lo que está pasando. Yo me imagino que él sufre, por ejemplo, por el aborto. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué siente Jesús? ¿Qué siente Jesús en el momento de que se hace un aborto? No sé.
Sí, bueno. Debe sentir la muerte, una muerte doble, que es la muerte del alma de la mamá, del médico, del padre, en fin, de todos los que están participando y que están siendo anuentes al aborto. Entonces él debe sentir una muerte por cada uno, porque cada uno está matando dentro de él a un acto divino. Aparte debe sentir la muerte del bebé. O sea, de alguna manera es una vida humana, un alma que estaba creada para recibir de Dios N número de actos, pero que pues no sé qué decir, la maldad de las criaturas le impiden. Por lo tanto, es una muerte que se le está dando a todo lo que podría haber hecho en aquella criatura. Sí. ¿Qué sintió? No sé. Luisa nos dice que eran muertes incesantes y increíblemente numerosas, que eran flagelos en su interior, y Jesús me dice que es el amor divino el que lo flagelaba. ¿Pero qué es eso? No sé. Si me dicen un flagelo externo, digo, caray, ya sé lo que se siente. Sí. No porque me hayan flagelado, pero tenemos idea de lo que es un golpe, de lo que es... Pero si me hablan del interior de Jesús, solamente puedo decir, Señor, qué sufrimiento tan atroz debes haber pasado, ¿no? Y a la Virgen decirle, Madre, cuánto has compartido con tu Hijo. Sí. Seguimos. Ahora, ¿quiénes serán las almas en las cuales pueda reflejar los reflejos de mis dolores y de mi misma vida? Aquellas que tendrán por vida mi fiat. Este fiat absorberá. Ahí está la respuesta de lo que... Este fiat absorberá en ellas mis reflejos, y yo seré magnánimo en participar lo que mi querer obra en mí. Por eso en mi voluntad espero a las almas, para darles el verdadero dominio y la gloria completa de cada acto y pena que puedan sufrir. Fuera de mi voluntad, el obrar y el sufrir, yo no los reconozco. Podría decir, no tengo que darte. ¿Cuál es la voluntad que te ha animado en el hacer y en sufrir esto? De ella has de recompensar. Híjole, esto es terrible, ¿no? Sí. Así es. Muchas veces el hacer el bien, el sufrir, sin que mi voluntad entre en medio, pueden ser míseras esclavitudes que degeneran en pasiones, mientras que solo mi querer da el verdadero dominio, las verdaderas virtudes, la verdadera gloria de transformar lo humano en divino. Bueno, pues con esto tenemos ya mucho que meditar, sobre todo en este campo de los dolores de Jesús y de María, y de todo lo que nos quieren compartir y lo que vamos a tener como nuestro, ¿no? Y pues amigos, el tiempo se nos acaba. Estamos realmente en lecturas muy profundas ya, ¿no? Sí. Sí. Y pues vámonos a meditar, vamos a seguir con esto, dándole vueltas para lograr entender un poco más. Y pues Alejandro, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Elvi, Gracias. gracias doctor. infinitas. Y aquí nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, amigos. Y a releer las lecturas para poderlas comprender mejor. Así Hasta luego, amigos. Gracias.